Hola amigos, muy buenas noches para todos. En uno de los últimos programas de PPP aquí en la pantalla de Canal 2 de Bombal, esta noche nos vamos a referir a un tema principal, que es ni nada más ni nada menos que el festejo del día de la Navidad. ¿Qué festejamos el día de la Navidad? ¿Qué significado tiene para todos nosotros? ¿Es solamente la reunión, el festejo, la comida, el rezo o el recordatorio de un nuevo cumpleaños de alguien que hace muchos años ha venido para salvarnos? Entonces, como un homenaje a este grandísimo e inigualable personaje que es nuestro Señor Jesucristo, quiero hacer mención a lo que entiendo, de acuerdo a mi simple óptica, qué significa la Navidad. Cuando me dispuse a organizar el programa de hoy, me había fijado hacerlo en relación una de las mayores celebraciones de la Iglesia Católica. Y en esa búsqueda que reflejara tal acontecimiento encontré una lectura que lo resume todo. ¿Cuál es el sentido verdadero de la Navidad? Escuchemos entonces lo que dice el escrito. Desde hace más de 2000 años, el 25 de diciembre, la mayor parte de la humanidad celebra mi cumpleaños. Normalmente hacen una gran fiesta en mi honor y supongo que este año sucederá lo mismo. Es bueno saber que al menos un día en el año algunas personas se acuerden de mí. Cuando comenzaron a celebrar mi cumpleaños, era para agradecerme por todo lo que había hecho por ellos. Pero ahora muy pocos saben por qué y para qué se reúnen. Recuerdo que en una de esas fiestas había un cartel que decía: bienvenidos, hoy celebramos el cumpleaños de Jesús. La decoración era muy hermosa, la mesa estaba llena de comida deliciosa y sobre todo había un montón de cajas hechas de regalos. Me sentí muy feliz y pensé lo bien que iba a pasar esa noche. Hacía mucho tiempo que no disfrutaba de una fiesta a mi honor como esta. Comenzaron a llegar los primeros invitados que conversaban animadamente, pero noté algo raro. En ninguna de las conversaciones hablaban de mí. Nadie me nombró en ningún momento. De pronto todos se sentaron a la mesa y comenzaron a comer sin darse cuenta que no había ninguna silla para mí. Y ni siquiera dijeron feliz cumple. Así fueron pasando las horas mientras yo contemplaba la situación desde un rincón. Pero pensé,
que quizás alguno de esos regalos podría ser para mí. Por eso decidí quedarme y esperar. Antes de la medianoche, llegó un anciano vestido de rojo con barbas muy blancas y todos los niños corrieron hacia él gritando: «Papá Noel, Papá Noel». Parecía que el hombre era el encargado de repartir los regalos. En ese preciso instante sonaron las campanadas que anunciaban la medianoche y todos se besaban y abrazaban sin anoticiarse de mi presencia. Como estaban repartiendo los regalos, me acerqué a ver si alguien me daba el mío, pero no, nadie me dio nada. Comprendí entonces que yo no tenía nada que hacer en esa fiesta y salí de ese lugar con una gran tristeza en mi corazón. Te preguntarás por qué te cuento esto. Como casi nadie me invita, quiero decirte que voy a hacer mi propia fiesta. Será una fiesta fantástica, maravillosa, como jamás nadie se ha imaginado. Ahora mismo estoy haciendo los últimos arreglos y enviando las invitaciones. Espero que ya hayas recibido la tuya. De hecho, constantemente te estoy invitando. Si quieres estar en mi fiesta, tendrás que decírmelo para que pueda reservarte un lugar y lo escribir tu nombre en mi lista. Porque aquellos que no respondan a mi invitación no podrán asistir. Cuánto deseo verte en mi fiesta. Quisiera que esta Navidad me permitas entrar en tu corazón, que reconozca que hace más de 2000 años vine a este mundo para dar mi vida por ti, en la cruz, y de esta forma salvarte. Solo quiero que tú creas en esto y respondas a mi invitación. Por cierto, prepárate, porque cuando todo esté listo para la fiesta te llevaré así de sorpresa. Feliz Navidad, firmado Jesús. Una vez leído esto y comprendido profundamente cuál es el verdadero significado de la Navidad, convencido de que la presencia de Jesús iluminará todos los hogares argentinos, solo me resta volver a repetir las palabras que siempre he pronunciado al comienzo de los programas. Gracias a Dios. Aunque me tapo los oídos y me dan ganas de tirar el despertador cuando suena, gracias a Dios. Porque puedo oír, muchos no pueden hacerlo. Aunque cierro los ojos al despertar, cuando el sol ilumina mi habitación, gracias a Dios, muchos no pueden ver. Aunque me cuesta levantarme de la cama y ponerme de pie, gracias a Dios que tengo fuerza para hacerlo. Otros jamás lo podrán hacer. Aunque no estoy conforme, me quejo y estoy descontento con lo que tengo, soy, gracias a Dios, por la vida que me has regalado. Aunque el dinero no me permita comprar los zapatos que me gustan, gracias a Dios porque tengo pies, ya que muchos no lo tienen. Aunque me enojo con los niños cuando gritan y lo desordenan todo, gracias a Dios, porque tengo familia. ¿Cuántos hay que viven solos? Y aunque la comida no estuvo tan buena, gracias a Dios porque tengo alimentos. Y cuántas personas padecen y mueren de hambre cada día en el mundo.
Cuando tenga que pagar los impuestos, me enojo y me quejo. Gracias a Dios, porque puedo hacerlo. ¿Cuántos hay que no pagan porque no tienen? Gracias a Dios por la vida, por ser parte de tu creación. Gracias, Señor, por vivir en mi corazón y darle sentido a la vida. Es por eso, ya que pasado mañana será Nochebuena, los que estamos convencidos de que este es el camino a recorrer sin tener que desmerecer en absoluto todas las otras creencias que son también muy respetables, centremos nuestro agradecimiento total y fiel en el Señor. No hace falta llenar nuestra casa de pomposidad comercial. No hace falta tenerla repleta de adornos, de globos, de luces y de comidas exóticas, que ni siquiera son afines ni propias de nuestras costumbres. No nos preocupemos si falta algún pan dulce, lleno de fruta, con castañas y nueces, o el pavo al horno, relleno de ciruelas y manzana, o la castaña de Cajú, o el turrón de Alicante, o el vino espumante más delicioso. Sería triste realmente si faltara el pan nuestro de cada día. El vino, que es la sangre que nos da fuerza, y un buen y apetitoso trozo de carne, alimento tan necesario para continuar la vida. Lo demás hay que llenarlo de alegría, en familia y con amigos, con parientes, con vecinos. Así sencillamente comprenderemos el verdadero significado de la Navidad. Entonces, desde este humilde programa le decimos feliz Navidad para todos. Y aquí tengo, si el señor director le da el enfoque correspondiente, este arbolito de Navidad que vemos aquí es el arbolito de Navidad más alto que se haya construido en Bombal hasta el presente. Con una altura de 50 metros, fue construido en las instalaciones de la firma Jacquard Coquich en su planta de almacenamiento en la localidad, y lo construimos hace unos 40 años atrás, quizás más, con el señor José Pereira Ludueña y Adolfo Bugari, que lo tenían por compañeros, y un día se nos ocurrió hacer este arbolito que desde su base hasta la punta de la estrella tenía 50 metros de altura y unas 130 lamparitas comunes, eran lamparitas comunes, pero se veía pasando la localidad de Miguel Torres, ya se alcanzaba a percibir lo que era este arbolito que por varios años lo estuvimos armando en esa planta de acopio. El significado de ese arbolito era como el arbolito que está armado en Rosario, en Boulevard Oroño y Avenida Pellegrini, por supuesto con menos tecnología, pero también tenía su intermitencia, y la verdad que en la zona, el que pasaba por acá le llamaba la atención de la forma en que estaba construido y su presencia, como dije anteriormente, se veía desde unos cuantos kilómetros antes de entrar a nuestra localidad.
Debemos decirle a todos ustedes que este programa va a estar referido exclusivamente al significado de la celebración del día de la Navidad. Y para ello vamos a contar con la palabra de los dos responsables máximos de las corrientes mayoritarias que hay en nuestra localidad, el cura párroco Eugenio Mendieta y el pastor Ricardo García. Así que nos trasladaremos a ambos templos y allí haremos las notas correspondientes con las máximas representaciones de, como ya dijimos, de esas corrientes religiosas. Nosotros queremos aclarar de que no tenemos conocimiento de que en nuestra localidad haya otros representantes. Si no le hubiéramos hecho también la correspondiente nota, hacemos esa salvedad porque queremos darle la oportunidad o tener la oportunidad de llegar con toda la palabra posible para darle un enfoque mayoritario, total, a esta fecha tan cara, sobre todo para la feligresía religiosa católica. Así que luego de una pausa vamos a estar con los representantes, ya dijimos, ambos pastores de la Iglesia Católica y de la Iglesia de los Hermanos en la República Argentina. Hola amigos, muy buenas noches para todos. Otro programa de PPP a través de la Canal 2 de Bombal. Un programa especial, como todos ustedes sabrán, es con motivo de la próxima Navidad. Para eso estamos hoy instalados en el Templo Santo Domingo de Guzmán y contamos con la ayuda y la compañía del padre Eugenio Mendieta, que ha tenido la diferencia de atendernos esta noche, y con él vamos a compartir algunos aspectos del significado de una de las fechas más caras a la fe cristiana. Se trata nada más ni nada menos que el día del nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Por lo tanto, confiando siempre en la palabra de los que rigen los destinos de la Grey Católica, vamos ahora a conversar, como dije anteriormente, con el cura párroco de nuestra localidad, Eugenio Mendieta. Buenas noches, muchas gracias, padre, por estar con nosotros. Buenas noches, gracias a ustedes por venir, ¿no es cierto? Y poder, a través de ustedes, comunicarme con el resto de la población, ¿no? Es decir, sobre todo, como decía usted recién, la fecha tan importante que es la Navidad, ¿no? Es decir, es así, digamos, hay mucha controversia también a veces por erudito y por lo que sea, porque piensan de una manera o de otra, que si era el 25 o si no era el 25, como le dije a uno, mira, no sé si era el 25, el 26 o el 27, lo importante es que Cristo nace. Eso es lo importante, como una canción navideña que tienen los españoles, que me gusta mucho, cuando habla sobre los Reyes Magos, ¿no es cierto? Dice, no sé si eran 2, no sé si eran 3, pero lo importante es que fueron a Belén, ¿no? Y bueno, lo importante es que podamos celebrar este día, ¿no? El día del nacimiento del Señor, ¿no? Porque ahí es donde se vuelve a unir el cielo con la tierra, porque a consecuencia del pecado original, ¿no es cierto?, del pecado de Adán y Eva, se hace una ruptura entre Dios y el hombre,
por consiguiente el hombre no está capacitado para restaurar ese puente entre el cielo y la tierra. Solamente Dios lo puede hacer. Por eso era necesario, como dice un gran santo, San Anselmo, era necesario que Dios se hiciera hombre, semejante a nosotros en todo menos en el pecado, y ciertamente que nace de una manera también así como Dios Padre lo quiso, ¿no? Es decir, tanto San José como la Virgen, ¿no es cierto?, no era un matrimonio improvisado. Ellos tenían todo preparado, todo armado, un ajuar hermosísimo para el que venía, porque sabían quién venía. Entonces, ellos tenían todo armado de una manera hermosa, digamos, ¿no?, para darle la bienvenida. Pero un decreto gubernamental que hubo en ese momento, que había que censarse, ¿no?, y tenían que ir al lugar de origen, y el lugar de origen de San José, el esposo de la Virgen, como era descendiente del rey David, había que ir a Belén, así que hacer una trayectoria donde ellos estaban hasta Belén, como de 100 kilómetros, a lomo de burro, caminando, y qué podía llevar San José y la Virgen, y unos ataditos de ropa, más, otra cosa no podían llevar en un burro. Y un movimiento de gente también bastante notorio, porque todo el mundo tenía que trasladarse al lugar de origen, así que era bastante controvertida la cuestión, ¿no? Llegar ahí a Belén, donde ellos llegan, y ciertamente, es decir, el hombre no le dio cabida a Cristo. Cristo no nace porque sí nomás, como nació en un pesebre. El Evangelio de esa noche es bien claro, dice, no había lugar para ellos. O sea que lugar había, pero para ellos no. Entonces, es esa imagen así tan dura. Yo le digo siempre a la gente que como seres humanos podemos perder miles de cosas, ¿no?, como lo hemos perdido en nuestro país, pero no la fe. Cuando se pierde la fe, Jesús nace en un momento donde no hay fe, porque imagínese usted, no va a haber un poquito de empatía para una mujer embarazada montada en un burro. No va a haber una habitación, un lugar, algo. Sí, como que no, si se quiere hay. Sí, había sentimientos, pero eran encontrados. Aparte venían como siendo perseguidos ellos, Sí, por cuestión de el manda más de turno. sí, sí. Así que dentro de la precariedad en que se desenvolvían, era más precaria aún, porque no estaban los medios, la gente no tenía realmente cómo, si bien le ofrecieron luego muchas cosas, pero el nivel, digamos, de la gente era muy humilde. Sí. Entonces eso tuvieron que padecer, aparte de la persecución ya de por sí que sufrían, también los avatares de una época no muy próspera en el lugar donde estaban. Sí, tal cual. Así que la llegada de este niño, de esta luz, está, creo que, representada por la luz que vino a alumbrar al mundo, a marcar un nuevo rumbo, y eso ya estaba predestinado para que todos tomen ejemplo de él, y los que quisieran adherir a eso, a la fe cristiana, que lo hicieran, aunque luego después algunos terminaron traicionándolo. Sí, tal cual. Esa creo que es la historia de la llegada de este niño Jesús ahí a Belén, y luego la historia cuenta de cómo fueron de a poco uniéndose las distintas corrientes del mundo para concentrarse ahí en Belén, ¿verdad? Sí. Ahí es todo notorio, ¿no es cierto? Pero sobre todo, yo como le digo siempre a la gente,
la imagen de San José y de la Virgen frente a una situación complicada, difícil, porque el no tener dónde estar no era fácil, y más en el estado que estaba ella, ¿no? Entonces aparece este hombre que le cede el establo donde tiene las vacas y las ovejas, porque en el fondo, es decir, todos esos pesebres que se arman con el burro, con el buey, la ovejita y lo demás, en el fondo eso se usaba como calefacción, el aliento del animal, porque es un frío espantoso. Lógico, el aliento y la misma... Sí, la cercanía del animal hacia el pesebre permitía que tuviera un ambiente más cálido, ¿no? Y bueno, voy a la imagen de la Virgen, de la imagen de San José, es decir, que frente a una situación muy difícil, si bien tenían un dolor muy profundo en el corazón, porque ellos sabían quién llegaba al mundo, pero es decir, no se desorbitaron, es decir, mantuvieron la calma y de esa precariedad donde estaban hicieron lo mejor que podían para recibir al niño. Sí, no solamente recibirlo, después había que... También para ellos fue muy dificultosa la crianza. Sí, todo. A partir del nacimiento, en más, sí. Fue una vida plagada de avatares distintos, sí. de siempre estar privado de las cosas que otros tenían a montones, quizás, como suele suceder normalmente en todas las civilizaciones. Seguro. Hay algunos que tienen mucho, mucho y otros tienen poco, poco. Sí, es algo no está que... muy equilibrada la cosa. No ha habido, no sé. Últimamente creo que se ha desequilibrado más todavía, ¿no? Porque es un abismo el que tiene y el que no tiene, ¿no? En este momento en el mundo, no solamente un lugar, sino en el mundo. Por eso esta cuestión del nacimiento de Cristo, ¿no? Es decir, es una luz que, digamos, alumbra, ¿no?, a la humanidad entera. Yo creo que es algo que permite al hombre rehacer o regenerar nuevos pensamientos, ¿no? Porque eso es lo que permite, ¿no es cierto?, el camino de la fe, ¿no? Como dice San Agustín, poner en marcha la gran potencia que Dios puso en el hombre, que es la inteligencia, ¿no? Que iluminado justamente por la fe y por el testimonio de vida de San José, la Virgen y al mismo niño, que es Dios evidentemente, nos impele, digamos, nos empuja, sobre todo frente a lo adverso, lo difícil, tener siempre esa postura, digamos, de serenidad, ¿no? De serenidad y tratar de, en medio de una precariedad, de resolver las cosas, ¿no? Es algo así, una cosa así, una síntesis, digamos, de esto, ¿no? Pero es algo que realmente a partir de ahí, de ese nacimiento, la humanidad tiene que hablar ya de un antes y un después, ¿no? Viene un camino nuevo, ¿no?, que se abre para la humanidad entera. Así que incluso la presencia posteriormente al nacimiento de los magos, como le decía yo, de esa canción que tienen los españoles, que es muy bonita, no sé si eran 2, no sé si eran 3 o eran más, lo importante es que llegan ahí, ¿no? Ahí nos muestra ya este Dios que viene para toda la humanidad. Ellos representan el mundo pagano, ¿no? Pero no solamente viene para el que busca por un camino, por otra vía, la presencia divina, sino que incluso estos hombres, que son hombres estudiosos, son astrólogos y todo esto, ¿no?, que viene para todos. Incluso dentro del grupo de ellos hay uno morenito, ¿no? Es decir, están representados en ellos todas las razas de la tierra, ¿no? Que es decir, abre el camino, digamos, abre el camino de la vida para toda la humanidad. Para toda la humanidad, sin distinción de razas. Sin nada. Claro, hay que tomarlo como un verdadero llamado a la integridad, a la unidad mundial, si se quiere. Sí. A partir del nacimiento de Jesús, el mundo ha transitado numerosas alternativas
ha tenido situaciones muy feas a través de los conflictos, tanto sean sociales, gremiales, gubernamentales, ha habido de todo. Lo que sí, luego de que se calman un poco las aguas, siempre se vuelve al factor de la creencia, Y sí, al factor del Salvador, de aquel que trajo un mensaje a la tierra sí. para cumplir. Un mensaje que no queda reducido al aspecto religioso del hombre, sino a todo el hombre, al hambre, a la enfermedad, a la soledad. Es decir, Cristo en su vida terrena, digamos, abrió un espectro inmenso de grande, ¿no? Porque se preocupó por todo lo que conforma la vida del hombre. En su vida terrena aparece, ¿no es cierto?, la presencia de la mujer, que era un escándalo, ¿no? El grupo estaba integrado por más mujeres que por hombres, el grupo que acompañaba a Cristo, ¿no? Y mujeres importantes, ¿no? Porque era la esposa del intendente de Herodes, la misma esposa de Pilato, que creía mucho en Cristo, ¿no? Cuando le dice ella misma esa noche cuando lo llevan al Señor, ¿no? Dice, no te metas con ese hombre, ¿no? Porque ella lo seguía de cerca, la vida de Jesús, ¿no? Por eso era muy heterogéneo el grupo que tenía el Señor, ¿no? De mujeres muy importantes o hombres como José de Arimatea. José de Arimatea era un hombre, podríamos decirlo, salvando la distancia, ¿no? Un Rockefeller de esa época, porque imagínese usted, para comprar el día que él murió 30 kilos de mirra un sábado, porque tenía dinero, disponía de dinero, ¿no? Para embalsamar el cuerpo. O sea, estaba el que no sabía ni leer ni escribir, estaba el que apenas comía y el que estaba más arriba. O sea que no hizo diferencia de clases sociales para nada. Es decir, no lo podés encasillar a Cristo con el pobre o con el rico, con el inteligente o el sabio, con nadie. Abarca todo, ¿no? Ya digamos desde el pesebre nos está indicando que abrió un panorama muy distinto al que el hombre había visto hasta ese momento, ¿no? Empieza un camino nuevo. Y de la forma que irrumpió en este mundo, que le hizo llegar a él sin ningún tipo de propiedad, ningún título, y además, así que solamente con su piel como capital. Sí. Así que a partir de eso, deberíamos tomar siempre el ejemplo de la humildad con que el Señor llegó para darnos ese mensaje de caridad, de humildad, para que tomáramos ejemplo de Él. Sí. Porque se dice que el hombre fue creado a imagen y semejanza. Sí, ni más ni menos. Así que en estas fiestas yo creo que no solamente pasa por lo que podamos presentar en la mesa, que bendito eso sea, es secundario. Y en buena hora. Sí, en buena hora, como le digo a la gente, en buena hora que compartan una mesa, es lindo juntarse. Hoy quizás cuesta bastante porque hoy tenemos una realidad social, una realidad familiar muy distinta y da trabajo, ¿no es cierto?, reubicarse todo, ¿no? Pero no deja de ser importante ese día de Navidad porque es como buscar un reencuentro, digamos, ¿no? En medio de la diversidad, pero sirve para eso, ¿no? Sí, la Iglesia tiene de por sí 2 o 3 fechas conmemorativas de varios actos, sí, que son piedra fundamental, creo sí, yo, de la existencia de la Iglesia misma. Sí, sí, sí. Pascua, sí. Hay otras fechas, sí. Pero sobre Pascua, todo Pascua y Navidad son las Navidad más son centrales. Principales, las centrales. Son centrales. Incluye un mensaje para todos nosotros que debemos saber leer, interpretar, ponerlo en práctica. Sí. Y
Bueno, aquel que tiene la suerte de estar con todos sus familiares, que lo disfrute, y aquel que no lo tiene, que guarde el mejor de los recuerdos para los que convivieron con él. Sí, seguramente. Así que nuestro interés esta noche, el mensaje es para los que son creyentes y para los que no son creyentes. Para todos. Vamos a visitar también a otras entidades con otras creencias para no dejar afuera a nadie. No es una cosa que hagamos nosotros distinciones, sino muy por el contrario. Creemos que es necesario, máxime en esta época, de enviar un mensaje de unidad para todos nosotros. Yo le pediría a usted, Padre, si es posible, un resumen final de la nota que hemos realizado hoy con motivo de esta nueva celebración de la Navidad muy próxima. Bueno, yo mi agradecimiento nuevamente a ustedes que se han acercado hasta acá, que este día, ¿no es cierto?, tan importante para la humanidad entera, como usted decía, así más allá de lo que crea o deje de creer, pero es más que importante, ¿no? Una fecha, digamos, yo diría con un aspecto muy sublime, ¿no? Que verdaderamente estemos mejor predispuestos a reencontrarnos, ¿no? Es decir, entre familias, entre personas, que realmente, es decir, este nacimiento, ¿no?, que ya se produjo, pero tiene que ser un nacimiento espiritual para nosotros ahora, nos empuje más a, digamos, a la solidaridad, no solamente material, porque si bien es necesaria, ¿no?, pero me refiero a solidaridad en cuanto a otros aspectos de la vida del hombre, ¿no?, que a veces le toca capearlo solo, ¿no?, y podemos brindar a veces una palabra de ayuda, de apoyo, es decir, un acercamiento, ¿no? No me refiero justamente, como siempre lo digo a veces a la gente, no es que vamos a hacer un proselitismo religioso, sino poder brindarle al otro, ¿no es cierto?, a través de la experiencia que uno tenga de fe, lo que uno como uno cree, ¿no es cierto?, pero sin ponerle lo religioso por la cabeza, sino la importancia de tener como guía a Dios, ¿no?, y sobre todo en su nacimiento, que verdaderamente, ¿no es cierto?, estemos la mayoría de nosotros predispuestos, ¿no es cierto?, a hacer las cosas mejor. Así dice una de las frases conocidas, no solo de pan vive el hombre, sino también tiene que acordarse de restañar, de cerrar, de reparar sus heridas internas, sí, que son tan necesarias como lo otro. Sí, tal cual. Así que yo le agradezco que usted haya tenido la deferencia de brindarnos su amable atención, su palabra, desde este claustro, desde este templo, que es el templo insignia de nuestro pueblo, que cobija a su santo patrono, Santo Domingo de Guzmán, en esta oportunidad, donde la feligresía toda va a celebrar el nacimiento del niño Jesús. Si usted quiere agregar algún otro concepto, yo le agradecería. Recordarles así un poco los horarios, digamos, ¿no?, para que lo sepa la gente. La Nochebuena, el 24, sería a las 19 horas acá en el templo, y el 25 a las 11:30 de la mañana, porque tengo otros pueblos, por eso
no son horarios muy buenos, digamos, pero es la forma que puedo brindar lo mismo a este pueblo como Melincue y también Máximo Paz, porque al otro día en Navidad también tengo que ir para allá. Así que vamos a andar bastante apretado con los horarios y los viajes. Pero que realmente decirlo, para que lo sepan, ¿no? La mayoría de las personas, que el 24, ¿no es cierto?, a las 19 y el 25, 11:30. Bueno, padre, yo no encuentro palabras en este momento para agradecerle su atención. Sí, le puedo decir que nos vamos renovados en nuestra fe, Me alegro. puesto que siempre hemos sido atendidos a través de su palabra y de sus conceptos, con una predisposición especial. Bueno, muchas Así gracias. que le reitero, si usted es tan amable y puede enviarle una bendición para todo nuestro Sí, pueblo en esta oportunidad. cómo no, que realmente decir tengamos una buena predisposición esa noche, como le decía a la gente en estos tiempos de preparación, se llama Adviento, que es tiempo de espera, es decir, para los que más o menos entendemos la cosa o seguimos por el camino, ¿no? Que aunque estemos en medio de una mesa donde se brinda, donde se habla de un montón de cosas, que como persona de fe, ¿no es cierto?, yo en mi interior, en mi corazón, sepa darle un lugar a Cristo, ¿no? Para que realmente la bendición, digamos, del nacimiento del Señor nos acompañe a todos, ¿no? Lo mismo a ustedes en el trabajo que realizan, porque vuelvo a repetirlo, gracias a ustedes yo puedo llegar a otros lugares que no puedo llegar, ¿no? Pero a través de esto sí se puede, así que Dios los bendiga abundantemente en esta Navidad y siempre, ¿no? Al servicio que ustedes prestan a la comunidad, porque es un servicio, y a la misma comunidad y el pueblo, ¿eh? En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Gracias por venir. Gracias a usted, padre. Bien, amigos, en el día de la fecha hemos contado con la inestimable presencia en nuestros estudios y en esta ocasión en el Templo Santo Domingo de Guzmán, la presencia del padre Eugenio Mendieta, quien ha tenido la amabilidad de estar con todos nosotros y con todos ustedes. Tal cual lo habíamos prometido, estamos instalados en el templo de la Iglesia de los Hermanos en la República Argentina y contamos con la presencia de su representante, el pastor Ricardo Peralta, quien ha tenido la amabilidad de recibirnos esta tarde para entrar a considerar algunos temas relacionados con la festividad de la Navidad. Así que yo le agradezco en primer término al señor Peralta que nos haya recibido aquí en el templo. Muchas gracias. Bueno, muy buenas noches. Para mí también es un gusto tenerlos aquí y gracias por esta nota que están haciendo. Muchas gracias por tenernos en cuenta. El motivo principal de esta entrevista es, de parte nuestra, llevarle a la feligresía el sentido de qué es lo que se festeja en Navidad. Para eso debemos contar con la palabra de mayor jerarquía dentro de las distintas corrientes que hay religiosas en nuestro pueblo. Y como queremos invitarlos a todos, y no tenemos la autoridad suficiente como para decir esta es la tendencia que marca nuestra iglesia, recurrimos siempre a la palabra como debe ser de mayor jerarquía dentro del ámbito de cada una de las corrientes religiosas. Por eso, le vuelvo a repetir
que nos gustaría que usted haga una semblanza, de acuerdo a su óptica, de lo que significa el nacimiento del niño Jesús. ¿Cuál es la óptica que tiene su corriente religiosa respecto a esta festividad? Bueno, nosotros tenemos este concepto, ¿no?, de lo que nos enseña la palabra de Dios. Si bien es cierto que la Iglesia hasta el siglo IV no festejaba el nacimiento de Cristo. Esto surgió a través del siglo IV en adelante. En sí tampoco en la Biblia hay un mandamiento, digamos, objetivo de que los cristianos debemos festejar el nacimiento del Señor Jesucristo. Pero a partir del siglo IV también la Iglesia tomó ese rumbo, puesto que también justamente en esa fecha, en diciembre, los romanos festejaban, por ejemplo, la Saturnalia, que era de 17 de diciembre hasta el 23, el dios Saturno para ellos. Luego, el día 25 de diciembre, festejaban también o veneraban al dios Sol. Cuando entonces la Iglesia vio todas estas cosas, decidieron usar esa fecha también para enfatizar en Jesucristo. Si bien es cierto, no tenemos la fecha exacta en la Biblia, no nos dice la fecha exacta. Es más, algunos creen que el nacimiento del Señor fue en marzo en sí por los pastores que estaban en el campo, puesto que en diciembre ya era invierno y nevaba, entonces les parecía imposible que hubiera gente en el desierto allí pastoreando. Pero no es tanto la fecha, sino el hecho, ¿cierto? El hecho de que Jesús haya venido a esta tierra. Por ejemplo, el libro de Hebreos nos dice que una profecía del Señor Jesucristo nos dice: me preparaste cuerpo, y aquí yo vengo a hacer tu voluntad. Un diálogo entre el Hijo y el Padre, Dios Padre. Entonces nosotros, como creyentes, como cristianos, tomamos en cuenta esta fecha y recordamos justamente la venida del Señor Jesucristo a este mundo, el cual Osvaldo tuvo un objetivo. El objetivo de Cristo era venir a esta tierra, mostrarnos el camino a seguir, para luego llevar, ese es el objetivo más grande todavía, es 33 años después ir a una cruz y llevar el pecado de cada uno de nosotros. Ese fue el objetivo más grande de Jesucristo, llevar los pecados en la cruz para que la humanidad, a través de la fe en su nombre, pueda tener salvación o vida eterna. Bueno, ese es un mensaje que primariamente lo había dejado en aquellos tiempos, para que la humanidad lo siguiera retransmitiendo boca a boca. Exacto. A través de sus distintos emisarios que tenía desparcidos ya por varias partes, claro, no del mundo, pero sino de ese incipiente mundo que se empezaba a gestar allá en la Galilea, en la Judea, en esa zona del mundo. Exacto. En el Medio Oriente empezó allí, Jesús vino a lo que es Israel o Judea en ese momento. Ya en la época del Imperio Romano se llamaba Judea. Judea, yo hice mención a eso, sin entrar en temas religiosos, porque si bien he leído algunas páginas someramente, entonces, pero sé a dónde está ubicado, a qué se refiere, y lo que usted mencionaba anteriormente, por qué ponían en duda que pudiera ser en determinadas fechas. Exacto. Por algunas circunstancias climáticas. Exacto, así es. Entonces estaba la duda, como hay siempre en los grandes acontecimientos mundiales, siempre va a haber algo que sea centro para poder corregir a veces o modificar sobre la marcha algunos aspectos.
Así Pero es. lo que sí queda en claro de que el mensaje fue que se enviaba a ese pequeño, después se hizo hombre, para redimir A la humanidad. a la humanidad, ¿verdad? Exacto. Estaba profetizado casi aproximadamente 750 años la venida del Señor. Dice el profeta Isaías en el capítulo 7, aquí la Virgen concebirá a luz y dará a luz un hijo. Y eso se cumplió, ¿cierto? Cuando Gabriel hace la anunciación a María y al mismo José también, porque José tuvo que aceptar esto y el ángel le habla primero a ella y realmente dice que el Señor fue concebido por obra del Espíritu Santo. El nacimiento de Jesucristo fue un hecho milagroso. No hubo intervención humana allí. Por eso nace sin el pecado original. Exacto, nace sin el pecado original, ¿cierto? Bien dicho, el Espíritu Santo hace sombra sobre la Virgen María y allí se efectúa la concepción. Ahora el asunto es que ella tenía que decirle a José. Y, Es una parte un poco ríspida, muy difícil de entender para los humanos comunes como nosotros. exacto, Va, hoy se yo cuestiona me mucho incluyo. eso. Hoy se cuestiona mucho. Bueno, hoy se cuestiona. Entonces, esa parte es una de las partes más, por llamarlo así, borrascosas. Sí, Una interpretación un poco difícil de parte de José. y José tuvo que creer lo que Dios le decía, porque incluso el ángel tiene que aparecérsele y hablarle en sueño, que la tomara sin ningún temor, que lo que ella había concebido era por obra del Espíritu Santo. Él no quería difamarla, porque en ese momento, Osvaldo, difamarla implicaba también que podía ser apedreada como mujer adúltera. Como están bien los relatos bíblicos, Claro, está la famosa frase que se pronuncia cuando estaban ejecutando a una prostituta, sí, ¿no? Con el lanzamiento de piedra, interviene el Señor diciéndole: el que esté libre de pecado. tire la primera piedra, exactamente. así. Y él empezó a escribir algo, la Biblia no lo menciona. Algunos creen que comenzó a escribir los mandamientos. Y ellos, acusados, ¿cierto?, por la misma palabra de Dios, se fueron. Entonces le preguntan, mujer, dice, ¿dónde están los que te acusaban? Y no había ninguno. Dice, ni yo te condeno. Dice, vete y no peques más. Y eso es lo que hace el Señor aún en el día de hoy. Cuando Él perdona, cuando Él entra a una vida, dice que nuestros pecados son perdonados, y dice el Salmo 103, que Dios los echa en lo profundo de la mar y se olvida de ellos. No es que Dios se olvida, sino que hace como si Él lo hubiera olvidado, por supuesto. Entonces, cuando Dios perdona grandemente, ¿cierto? A esa mujer la perdonó y le dijo, vete y no peques más. O sea, no sigas con la vida que tenía antes. Evidentemente, ella tenía una vida desordenada. Ese es el Dios que nos da oportunidad. Por eso, Osvaldo, las personas cuando se encuentran con Jesucristo cambian de vida, ¿cierto? Hubo en la historia del cristianismo personas que han tenido un pasado bastante oscuro. El mismo apóstol Pablo era un perseguidor de la iglesia. Él mandaba a perseguir a los primeros cristianos creyendo que él hacía lo correcto, ¿cierto? Hasta que el Señor le sale al paso y le tiene que hablar. Entonces ahí, en vez de llamarse después Saulo, comenzó a llamarse Pablo, y todos lo conocemos como el apóstol Pablo, ¿cierto? Por eso la Biblia dice que el que está en Cristo, aquella persona que se encuentra con el Señor Jesucristo, es una nueva criatura, una nueva persona. Dice, las cosas viejas pasaron y aquí son todas hechas nuevas. Eso es lo bueno de lo que hace Dios. Claro, es la renovación del individuo. Exactamente, la renovación, el nuevo hombre. El nuevo hombre. Así lo dice la Biblia. Bueno, el mundo se va transformando todos los días por distintas razones. Por razones ya sean de transformación biológica, Sí. por situaciones económicas, También, sí. por razones políticas.
también por razones religiosas, También. porque las distintas corrientes religiosas también han tenido su transformación. Exactamente, han tenido transformaciones, pero lo más importante de todo, Osvaldo, que la Biblia sigue siendo la misma, o sea, Dios sigue pensando de la misma manera. Nosotros muchas veces cambiamos, ¿cierto? Podemos cambiar, a veces para bien. Por ejemplo, cuando hablamos de tecnología, la tecnología puede ser usada para bien como también para mal, porque también a través de la tecnología se ha creado armas, pero también a través de la tecnología, a través de la ciencia también han descubierto cosas que han ayudado a la gente. Por eso hubo transformación. Ahora, Osvaldo, la Biblia dice, por ejemplo, en San Marcos 13:31 dice que la palabra de Dios permanece para siempre, es decir, que no cambia. Dios sigue pensando de la misma manera en cuanto a lo que Él dice que está mal. Por ejemplo, la mentira, dice que Dios aborrece la mentira en todo tiempo. Aunque cambie el tiempo, Dios dice que aborrece la mentira, el fraude, aborrece, el asesinato. Dios sigue pensando igual, ¿cierto? La gente cambia, las culturas cambian, las naciones cambian. A veces para bien o para mal, ¿cierto? Pero el Señor sigue siendo el mismo. Hace 2000 años, justamente recordando, el día 25 vamos a recordar el nacimiento de Jesús, ¿cierto? Ese nacimiento, como al principio lo dije, tuvo un propósito. Y es que Jesús vino a morir en la cruz. Una vez alguien me preguntó, ¿y si Él era tan poderoso, por qué lo mataron? Y yo le tuve que decir lo que dice la Biblia. Jesús le dijo a los judíos lo siguiente. Dice, a mí nadie me quita la vida, yo mismo la pongo. Y Él decía, tengo poder para darla y tengo poder para volverla a tomar. Es decir, quitarla. Si Él quería, lo podía haber evitado. Es más, cuando estaba en la cruz, lo estamos remontando ahora 33 años después del nacimiento, ¿verdad? Cuando Él estaba en la cruz, la gente le decía, bueno, si sos el Hijo de Dios, bajate de la cruz, demostrarnos que sos el Hijo de Dios. Y Él le dijo, si yo orara a mi Padre en este momento, Él enviaría 12 legiones de ángeles y me sacaría de este lugar. Pero ¿cómo entonces se cumpliría el propósito del Padre para salvación? Sí o sí Él tenía que morir, claro, voluntariamente. Lo mandó como si fuera una ofrenda. Y es que fue una ofrenda. En el Antiguo Testamento los judíos, cuando estaba el templo y estaban los sacerdotes levitas, los hijos de Aarón, una de las cosas que hacía el judío, una vez al año subía a Jerusalén y tenía que llevar un animal sin defecto, un cordero. Entonces ponía la mano sobre el animal allí y es como que traspasaba el pecado de esa persona hacia ese animal que tenía que ser sin defecto. Eso habla de que Cristo fue sin pecado, es el único que fue sin pecado. La Biblia dice que en Romanos 3:23 que por cuanto todos pecaron, dice, están destituidos de la gloria de Dios o están destituidos del reino de Dios. Entonces, ese animal era un prototipo del Cordero de Dios. Juan el Bautista, cuando se presenta, le dice a los judíos, he aquí el Cordero de Dios, refiriéndose a Jesús, que quita el pecado del mundo. Entonces la Biblia nos enseñaba, Osvaldo, que el judío cuando venía al templo se tenía que presentar, traía un animal sin defecto, ponía la mano sobre el animal y confesaba sus pecados. Pero eso era solamente una tipología. La Biblia enseña que el pecado era solamente cubierto, no quitado. Es como que cuando uno barre y alguien barre y pone la tierra bajo una alfombra. O sea, parece limpio, pero todavía está ahí abajo. Bueno, el pecado de la gente estaba todavía ahí abajo. Todavía no había sido limpiado. ¿Por qué? Porque el verdadero sacrificio que Dios quería justamente era el sacrificio de su Hijo. Juan 3:16 dice que de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su único Hijo para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna.
Entonces, todo lo que había venido antes era solamente una figura de lo que iba a suceder. A su tiempo, el Señor nace, ¿sí? Nace, dice, a su tiempo. Dios tiene tiempos. Algunos preguntan, ¿por qué no lo hizo antes? Bueno, Él es sabio y sabía el tiempo que el Señor tenía que venir, ¿no? Justamente el Imperio Romano se caracterizaba por los caminos, las rutas, tenía un orden. Y justamente cuando usted habló acerca de los mensajeros, creo que usted dijo algo así, Jesús le dijo a los discípulos, vayan y prediquen el Evangelio, vayan por todo el mundo y se prediquen el Evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado, ese será salvo, mas el que no creyere, dice, será condenado. Era muy cortante la palabra y Sí. bien simple. Ahí le brindan la oportunidad de creer para la salvación. Exacto. A él le brinda la oportunidad de decir, el que cree en mí Tiene vida eterna. tiene vida eterna, se salvará. Sí, Y también se hace cuando se consagra la hostia, cuando Sí. le dice, tomad y comed, este es mi cuerpo, porque este es mi cuerpo. que por ustedes es partido, dice. Bueno, entonces también le dice en cuanto a la sangre, tomad y bebed. Este es el nuevo pacto en mi sangre. Exactamente. ¿Por qué? Porque le daba vida con eso, para que ellos pudieran hacer la tarea de ir a diseminar las ideas que tenían por el nuevo mundo. Por ejemplo, bueno, el judaísmo rechazó eso Sí, hasta el día de hoy. Hasta el día de hoy el judaísmo rechaza a Jesús. Es más, cuando los judíos enseñan su doctrina, ya de antemano le hablan y los adoctrinan diciendo que ese no es. O que fue solamente un profeta, algunos dicen. Otros dicen que fue falso, un falso profeta. Y otros lo llaman Yeshu, o sea, despectivamente, porque en hebreo el nombre es Yeshua. Entonces, justamente con Israel, está hablando con una persona hoy, Osvaldo, y todo este conflicto del Medio Oriente, que viene al caso mencionarlo, sí. yo le estaba diciendo que una de las pruebas más grandes de que la Biblia se cumple fue el regreso del pueblo de Israel a su tierra. Y eso se cumplió en 1948, en 14 de mayo, después de que terminó la Segunda Guerra Mundial. Se forma el nuevo Estado de Israel, ¿cierto? Y el libro de Amós, casi 950 años antes, lo profetiza. El libro de Amós, en el capítulo 9, versículos 14 y 15, dice, he aquí que yo los voy a llevar a su tierra, ¿cierto? Y nunca lo arrancarán de su tierra jamás. Hoy hay un conflicto terrible con la estadía de los judíos allí en esa tierra. Y lejos de entrar en política o en la Biblia se cumple. La Biblia se cumple. Dios dijo que iban a regresar y regresaron. Los judíos, la última diáspora que tuvieron fue en el año 70 después de Cristo. No sé si usted recuerda que cuando los sacerdotes, ahora me voy a la crucifixión, ¿verdad? Pilato le dice, aquí está Barrabás, dice, tenía la costumbre de soltar a alguien siempre. Bueno, entonces Pilato le dice, acá está Barrabás y acá está Jesús, el rey de los judíos. Y los sacerdotes y los fariseos y todos los líderes religiosos no lo querían a Jesús. Entonces dice, queremos a Barrabás. Y Pilato insiste, dice, pero dice, no ha hecho nada, dice, yo no encuentro nada contra él. En realidad el Señor no era inocente. Pero ellos dijeron, su sangre sea sobre nosotros, y fíjese una cosa, sobre nuestros hijos. Todo lo que uno proclama muchas veces, uno tiene que tener cuidado con lo que dice, porque las palabras nos enseña la Biblia que tienen poder. Ellos se autocondenaron con eso. Ellos dijeron, su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Eso fue en el año 33, pero en el año 70, el general Tito invade Jerusalén,
ya había una revuelta entre judíos y romanos, y dice que destruye el templo que era de Herodes, hasta dice no quedar piedra sobre piedra, tal como lo dijo el Señor en Mateo 24. Dice que la sangre llegaba hasta el freno de los caballos, era un río de sangre Jerusalén. Y a partir del año 70 hasta 1948, ese lugar estaba casi desierto. Había algunos árabes nómades allí, algún sector de judíos muy pequeños allí. Y a raíz del mandato británico, allí se funda el moderno Estado de Israel. Que al otro día comenzó una revuelta también con las naciones árabes que estaban allí, y a partir de todo ese lapso, Israel siempre estuvo con vaya y venga de revueltas, ataques, conflictos de las naciones vecinas, con Egipto, con el Líbano, con Siria. Y por posesión de tierras. Por posesión de tierras. Y entonces, ¿cómo es? Pero se había cumplido lo que la Biblia dice. Hoy por ahí, cuando a mí me hablan, yo tengo que decirle, no, es que la Biblia se cumple. Esto es mandato de Dios. Más allá de todo lo que suceda, el propósito de Dios es que ese pueblo ahora esté en ese territorio, porque yo le voy a contar otra cosa más acerca de los judíos. La Biblia dice que Israel tiene que ser invadido. Eso lo dice en el Antiguo Testamento y lo dice el libro de Apocalipsis también. ¿Y qué significa? Que Israel no cree en Jesús como su Mesías en este momento. Es más, todo conflicto bélico, Israel confía en su poderío militar. Y sabemos que el poderío militar de Israel es grande. Ellos son una potencia militar. Ellos tienen, la cúpula donde los misiles rebotan allí y los cubre, ¿cierto? Ellos confían en su fuerza. Y es por eso que todavía no están inquietos, aunque la historia de Israel es muy triste. Sin embargo, la Biblia dice y profetiza que en el último tiempo, Israel será invadido por las Naciones Unidas. Conversaba con una persona hoy y yo le decía lo que la Biblia profetiza, que se va a levantar un gobernante mundial, que la Biblia llama la bestia o el anticristo. Él va a gobernar a todo el mundo y los judíos serán engañados por esta persona porque ellos van a creer que él es el Mesías. Vamos atando cabo. Perdón que me alejo un poquito del periodo de la Navidad, ¿no? Pero es necesario aclarar esto, porque Israel es muy importante en la Biblia. Entonces, Jesús le dijo a los judíos, dice, yo que vengo en nombre de mi Padre, a mí no me reciben. Pero si otro viene en su propio nombre, ustedes a ese sí lo van a recibir. Se lo profetizó. Y la Biblia declara que se va a levantar un gobernante mundial muy poderoso, ¿cierto?, el cual gobernará todo el planeta, gobernará las naciones. Y él, la Biblia llama el antimesías o el anticristo. Anti significa lo contrario, pero también el que se hace pasar. Entonces, ¿qué va a pasar con Israel? Israel va a hacer un pacto con ese hombre y él va a hacer que en el lugar donde hoy está el Muro de los Lamentos se levante el tercer templo, donde los judíos van a volver a los sacrificios de animales. Hoy están en las sinagogas, ¿cierto? Y allí, cuando él levante ese templo, no sé qué va a pasar con las naciones árabes, porque si Israel hoy levantara un templo allí, se armaría una tercera guerra mundial con las naciones árabes, puesto que también está la mezquita de Omar allí cerca, o la mezquita de la Roca. Entonces, algo va a suceder, que este hombre tiene tanto poder que él va a hacer que los judíos vuelvan a levantar su templo. Osvaldo, él va a ser una persona política que va a deslumbrar al mundo. Entonces, va a deslumbrar a Israel también. Los judíos van a decir, este es el que estábamos esperando nosotros, no el impostor de Jesús. Entonces, sin embargo, dice la Biblia que este hombre entrará al lugar santísimo, según el templo judío, se va a sentar como Dios, haciéndose pasar por Dios. Y ahí Israel comprenderá que fueron engañados. Cuando ellos comprendan que fueron engañados, va a haber una gran persecución contra la nación de Israel.
Y esto va a generar muchas muertes, más que la Segunda Guerra Mundial. Esto es muy triste. Sin embargo, Dios está tratando con ese pueblo, y en el cual esa persecución será tan grande que dice que entrarán las naciones a Jerusalén, las mujeres serán violadas, las casas saqueadas, pero va a quedar un grupo de judíos allí que va a estar vivo, o sea, van a sobrevivir. Y ellos en ese momento van a comprender que Jesús realmente es el Mesías de Israel. Y ellos van a aclamar y van a decir: Señor, reconocemos que vos has venido a este mundo para ser nuestro Mesías y para llevar nuestros pecados. Entonces dice, algo va a pasar en ese momento. La Biblia dice que el cielo se va a abrir y que a Él va a regresar y Él mismo lo va a salvar en persona de una destrucción total. Fíjate que de la Navidad hasta los propósitos de Dios que se tienen que cumplir, ¿no? Y sobre todo con esa nación. Recordemos que Jesús en su humanidad es judío. Lógico. Y es el rey de Israel. El rey de los judíos. Exactamente. Por eso es una celebración tan cara a los sentimientos de la propia institución. Exactamente. Exactamente. Nosotros hemos transcurrido en esta charla, aunque todo es válido, lo que usted mencionó recién también no deja de ser una profecía. Es que es una profecía. Está por ocurrir. Está por ocurrir. No ocurrió todavía. No ocurrió todavía. Bueno, veremos con el paso del tiempo qué es lo que nos tiene reservado para todos. Una cosita más, sí. Quiero decirle, Osvaldo. No solamente la profecía de los judíos que vuelven a su tierra, tenemos varias profecías que se están cumpliendo. Una de las profecías que se están cumpliendo de que el Señor va a regresar, este mismo que vino a nacer aquí, se fue y va a regresar, es el aumento de la ciencia. Daniel capítulo 12 dice que una de las señales será el aumento de la ciencia. Y vaya que nosotros corroboramos que la ciencia aumentó. ¿Y sí? Y cosas que nosotros en Argentina no vemos. Por ejemplo, en Japón y China hay robots ya. ¿Y de qué naturaleza? ¿Parecen humanos? Parecen humanos. Yo me acuerdo de las películas que yo veía en los años 80, que hablaba del futuro. Me acuerdo de, ¿cómo es? Bueno, Robocop era uno, después otras películas que hablaban de robots. Terminator, gracias Gerardo. Terminator parecía una ciencia ficción, sin embargo hay robots ahora muy semejantes al hombre. Pero si el otro día estaba viendo que ya están compitiendo hasta en los juegos. Sí. En muchos juegos ya está compitiendo un robot contra el ser humano, desde sí. hace mucho tiempo, ¿no? Sí, sí, sí. No nos olvidemos que una vez la computadora le ganó a un maestro internacional de ajedrez. Ajá. En un juego tan difícil como es el ajedrez. Sí. Sin embargo, por primera vez, Garry Kasparov fue el que perdió por primera vez un campeón mundial contra una computadora. Y a partir de ahí muchos sucesos hay. Muchos sucesos. Sí. Dice, la ciencia se aumentará. No, y va a seguir aumentando, es indiscutible el desarrollo tecnológico, los descubrimientos en todo tipo de actividades, un avance. Es notable, Osvaldo, de que la ciencia hasta, digamos, hasta el 1900, por poner una fecha X, ¿no? Siempre estaba igual. Dirigencia, caballo, sabemos bien que es así. Pero a partir del 1900 comenzaron los primeros inventos, ¿cierto? Bueno, el auto que era con el arranque al costado en 1900 y pico, yo no recuerdo bien la fecha, pero hasta ahí parecía una locura, o sea, no era tanto. Pero comenzó a acelerarse. Grandes inventos, máquinas. Un despertar de grandes pero de cosas. Golpe. Y son Es como que el hombre hizo así. Acontecimientos que uno por ahí no tenía la facilidad de la comunicación como tiene ahora, por ejemplo, para enterarse de las cosas. Sí, al toque, al momento. Acá ahora el instante.
Sí. Y antes demoraban 5 meses para que viniera el primer barco de por allá con una carta que decía que pasaba tal cosa. El telégrafo. Sí, un montón de cosas. El No, motor, yo me acuerdo que recién nos casamos. Cuando recién nos casamos, nos fuimos a Córdoba con mi señora. Y como uno no tenía, digamos, a veces no había teléfono, mandamos un telegrama. Un telegrama. Ahora nosotros tenemos el celular a través de WhatsApp al instante. sí, como eso muchísimas cosas. Y cosas que todavía no hemos visto, que existen en otras naciones del primer mundo, China, por ejemplo, Japón. También cosas malas, ¿no? Como armamento destructivo. Sí. Hay para elegir. Hoy mandan los drones, no se mandan más ya los pilotos, o sea, hubo avance, se cumplió la palabra de Dios. Y otro cumplimiento más, Osvaldo, dice el aumento de la maldad. La gente está más alterada que antes. Si uno va a Rosario, va a una grande ciudad, y uno va por las calles y por X circunstancia toca el auto de otro, uno no sabe lo que puede pasar, porque se levanta una persona con un palo, con un arma, y puede pasar una Sí, desgracia, la gente cosa que tiene- antes no pasaba eso. La gente tiene otro componente hoy. Sí, sí. Digamos, de vivir distinto, de no comprensión de a veces de la tolerancia. Hay intolerancia. Hay intolerancia. Nos creemos que todos tenemos nada más que derecho. Claro. Y no obligaciones ninguna. No hay obligaciones ni ética tampoco, ¿cierto? Exactamente. La educación, por ejemplo, bueno, yo siempre digo que hay 2 o 3 generaciones que esto se ha perdido. Entonces, la Biblia se cumple, dice que Jesús dijo, por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Y hoy es como que, bueno, a pesar de los avances, la tecnología, se ha distorsionado varias cosas. Entonces, pero esto tiene cumplimiento en la palabra de Dios. Aquel que nació, ¿cierto? Y vino a este mundo, y vino a través de una virgen, y nació sin mancha, sin pecado, va 33 años después a la cruz, dice la Biblia que habla con los discípulos, nace la iglesia en Pentecostés, y él dice, este mismo Jesús que se va en una nube, así volverá nuevamente a este mundo. Todavía está la espera de que el Señor regrese. Y el Señor dijo, antes que yo venga, Israel volverá, la ciencia se va a aumentar, la maldad se va a multiplicar, ¿cierto? Y muchas cosas más que podría mencionar. Son señales, Sí. son señales. Y Es bueno, más, él dijo que el día ni la hora, nadie lo sabe. mejor. Dice que vendrá como un ladrón en la noche. Y claro, uno muchas veces cuando le roban no espera que le roben. Así que habla ¿cierto? Hace una tipología, así, ¿no? Entonces, y algunos dicen, bueno, pero pastor, ¿cuántos están diciendo siempre que Jesús viene, viene, viene? Hace miles de años que están diciendo que Jesús viene. Bueno, quizás Jesús no viene todavía, pero hay otra cosa más. Nos vamos nosotros, físicamente, ¿cierto? Habla de la muerte. Y Osvaldo, la muerte tampoco avisa. Algunos pueden darse cuenta por quizá una enfermedad terminal, ¿no? Pero muchas veces encontramos casos en que estamos hablando y luego un accidente o, no sé, un paro cardíaco. Cualquier circunstancia. Nadie tiene la vida comprada en este mundo, nadie, sea creyente o no. ¿Y lo que? Entonces, por eso quiero dejar un mensaje, si usted me lo permite. Por favor. Bueno, este niño que nació en Belén, ¿sí? En Belén de Judea, hoy Belén no estaba bajo el Estado de Israel, este niño vino con un propósito, a llevar nuestros pecados en la cruz. Y yo recordaba a un ladrón que estaba al lado de Jesús. Había 2 ladrones, uno, Sí. y los 2 dice que lo injuriaban primeramente a él. Había 3 cruces cuando lo crucificaron. Claro, él estaba a en Jesús. medio de dos ladrones, En ¿cierto? el medio de los 2. Los 2. Bueno, uno decía, si soy el hijo de Dios, bajate, 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 bajate. Y el otro llega el momento que dice, pará. Dice, nosotros estamos aquí porque somos ladrones y lo merecemos. Pero ¿qué hizo? Porque el Señor no lo podían acusar de nada. Entonces, lo mira al Señor y le dice, Señor,
acordate de mí cuando vengas en tu reino. ¿Y sabe lo que le dice el Señor? Hoy estarás conmigo en el paraíso. Dígame una cosa, ¿qué cosa buena hizo este hombre? Ninguna. No fue a ninguna iglesia, no fue al templo judío, no se bautizó, no pudo demostrar absolutamente nada, pero nada. Lo único que hizo es reconocerlo. ¿Y sabe qué? La Biblia dice que nuestra salvación es por gracia. ¿Qué significa? Es un regalo. Que solamente tengo que creer que Cristo llevó mis pecados en la cruz. Por eso, ese ladrón que no tuvo oportunidad de mostrar absolutamente nada, ningún cambio, lo único que hizo fue confesarlo a Cristo. Y así pasa con muchas personas, incluso en terapia intensiva. Así pasa con mucha gente que está al borde de la muerte y no va a tener tiempo de venir a congregarse a ningún lado, no va a tener tiempo de hablar con un pastor o un líder, no va a tener tiempo de eso. Sin embargo, el amor y la misericordia del Señor es tan grande que cuando yo le digo, Señor, perdóname, en el último suspiro, mientras esté en esta tierra, yo tengo oportunidad de ser perdonado. Y este hombre se fue al paraíso con el Señor. Se fue. El otro que tuvo la misma oportunidad, no quiso creer. No creyó, no fue. No fue. Pero lo tenía allí al paso. Se podía haber salvado él también. Ahora, ¿qué quiero decir con esto? Es que la Biblia dice que nosotros somos salvos por pura gracia y misericordia de Dios. ¿Qué quiere decir esto? Que yo no tengo que cumplir mandamientos. Después que yo creo, si yo no cumplo los mandamientos, estoy negando lo que yo confesé. A ver, para que usted me entienda, si yo digo que yo creo en Jesucristo, mi vida tiene que cambiar. O tengo que demostrar que he cambiado. Pero es tan grande la misericordia de Dios que Él dice que puede perdonar todo pecado, cualquier pecado. Lo mismo a Dios, es lo mismo perdonar a una persona que dijo una mentira pequeña que perdonar a una persona que mató quizá muchas personas. Nosotros decimos, pero ¿cómo puede ser que así es la misericordia de Dios? Para Él no hay pecado grande ni pecado chico. O sea, la palabra pecado significa transgredir la palabra de Dios, transgredir la ley de Dios. La Biblia dice que todos, sin excepción, salvo Jesús, todos hemos pecado delante del Señor y que todos necesitamos salvación. Yo quería decirle también a aquellas personas que me están mirando que no hay pecado que el Señor no pueda perdonarte. Quizás se siente la persona más desgraciada o más, dice, bueno, pero yo no puedo cambiar, yo ya soy así. No, Dios te da la oportunidad que cambies. Pero lo primero que hace el Señor es perdonar todos tus pecados, porque el precio ya lo pagó Él. Yo no lo tengo que pagar. Es como que alguien me paga la fianza, ¿cierto? Vamos a suponer, yo estafé o robé, no sé, vamos a suponer. O no pude saldar una cuenta, vamos a ser lo más inocente todavía, ¿cierto? Por X circunstancia yo no pude pagar esa cuenta y quedó, digamos, moroso, quedó mal, ¿cierto? Entonces viene el Señor y me dice, toma, yo te lo pago. Vos no tenés que pagar más nada ahora, te lo pago yo. Eso es lo que hizo Jesús en la cruz. Le dice al pecador, me lo dice a mí, Ricardo, no tenés que pagar nada, yo lo pago por vos. Merecías la muerte, merecías esto, merecías la condenación eterna, pero yo voy en lugar tuyo. Bueno, si vos crees en mí, yo te perdono y quedás libre. Cuando el Señor expiró, dijo unas palabras. Lo siguiente, primero dijo, Padre, a ti encomiendo mi espíritu en la cruz, ¿cierto? Y entonces cuando él, antes de expirar, dice, cuenta saldada, que en griego significa tetelestai. Cuenta saldada, ¿qué significa? Ya está hecho, ya está hecho. La cuenta está saldada, para que todo aquel que cree en mí, venga a mí y reciba salvación eterna. Es fabuloso como Dios perdona. Es fabuloso. Por supuesto que sí, pero para eso, la verdad que la charla está muy linda. La enseñanza que nos deja esta conversación es mucha, pero para ahondar un poco más tendríamos que los comunes, como yo,
tendríamos que ahondar un poco más en la lectura, conocer un poco más La escritura, dice usted. la lectura de sí, la palabra de la palabra de Dios. Dios, la escritura, sí. Escucharla un poco más, leerla un poco más, para así poder saber e interpretar qué es lo que nos dejan los sucesos de las distintas iglesias, de las distintas personas que componen la iglesia también, para tomar en definitiva de ahí la solución al problema, para decir, Sí. bueno, Hay una cosita, no todos los creyentes en cuanto a la iglesia evangélica creen que tienen que festejar la Navidad. Algunos, yo en forma personal digo que este es un día en el cual yo recuerdo a Jesús, ¿cierto? Dice que todo lo que hagamos de palabra de hecho lo hagamos para el Señor. Entonces, pero hay una connotación pagana también, como decía al principio. Los romanos festejaban la Saturnalia, para ellos era el dios Saturno, el 25 de diciembre era el dios Sol, ¿cierto? La iglesia, bueno, toma esa fecha para quitar esa connotación pagana y que la gente se enfoque en Jesucristo, ¿verdad? Algunos piensan que no hay que hacerlo. Ahora, yo respeto todo eso y la Biblia nos da una luz para eso, ¿cierto? Usted agarra un evangélico y dice, no hay que festejar absolutamente nada porque eso es una fecha pagana. Y en parte tiene razón. Pero está el otro que dice, sabemos que es una fiesta pagana que los romanos la festejaban, pero nosotros no adoramos ningún dios Sol, ni adoramos ni a Saturno, nosotros estamos enfocados en la persona de Jesucristo. Entonces la Biblia dice que en Romanos capítulo 14, que uno hacen caso al día, ¿cierto? Uno creen que ese día hay que comer o hay que festejar y otros creen que no. Dice, entonces lo soluciona de esta manera, dice, el que cree que no lo haga. Dice, porque esa persona para el Señor vive. Y el que cree que tiene que sentarse en la mesa a comer y a festejar con su familia en forma ordenada, por supuesto, solamente que mucha gente por ahí en esa época, en esa fecha por ahí hay choques, hay un poco de desorden muchas veces, pero es de acuerdo a cómo lo toma cada uno, ¿no? Entonces, si yo me siento con mi familia y yo como con mi familia y recordamos la Navidad como tiene que ser, está todo bien. bueno. Para el Señor lo hacemos. Muy bien. Señor, yo le tengo que agradecer nuevamente. No, el agradecimiento es nuestro. Lamentamos mucho que tengamos que darle fin a esta charla que hemos tenido. Sí. Lo hemos molestado en esta oportunidad. Fue un placer. Porque queríamos saber cuál era el pensamiento de esta corriente religiosa que está en nuestro pueblo. Entonces, también por respeto a la institución e iglesia que usted representa, lo molestamos en esta oportunidad. No fue ninguna molestia. Es más, nosotros en la última reunión, que fue el domingo, y los chicos hicieron la obra de Navidad. Estuvieron cantando, oscurecimos el edificio porque hacer un teatro negro, o sea, que salen las luces, todas esas cosas, ¿no? Así que estuvimos una linda reunión y justamente estábamos recordando el nacimiento del Señor. Muy bien. Yo ya le digo nuevamente, el agradecimiento es nuestro por habernos permitido entrar en este templo y por habernos concedido la nota. Fue un placer, Osvaldo, la verdad un placer, muchas gracias a usted, a Gerardo que nos acompaña aquí, realmente, y bueno, quería saludar y bendecir a la gente que nos está viendo, nos va a ver, y bueno, que este sea un mensaje también para cada uno de ellos y decirle que Jesucristo los ama. Bien, amigos, esto ha sido todo por hoy, una entrevista con el representante de la Iglesia de los Hermanos en la República Argentina. Si Dios quiere, el próximo miércoles estaremos con otro programa, siempre aquí en Canal 2 y PPP, este programa que hacemos casi todas las semanas, los días miércoles. Muchísimas gracias por la atención prestada y pasen todos ustedes muy buenas noches.